Hola, bienvenidos al canal Gestiones Fáciles. El gobierno se comprometió a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y de hecho el proyecto de ley garantiza ese poder adquisitivo para las pensiones en los próximos años. Bajo nuestro punto de vista se trata de un engaño. Nos gustaría saber vuestra opinión y queremos que la reflejéis en los comentarios. Este vídeo, por tanto, no es un vídeo informativo, sino un vídeo de opinión. Atentos al vídeo que te vamos a dar las razones de por qué pensamos que las pensiones para el año 2022 se trata de un engaño. ¡Empezamos! El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de nota de prensa publicada, decía que el Congreso aprueba el proyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. En dicha nota de prensa argumentan que el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen sobre el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y además de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones que posteriormente se remitirá al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria. En palabras del ministro José Luis Escrivá, dice que esta norma da certidumbre a pensionistas presentes y a los futuros y además da herramientas al sistema para afrontar los retos de la próxima década, argumenta el ministro, al mismo tiempo que agradece a los grupos parlamentarios el trabajo en el seno del Pacto de Toledo y sus iniciativas para mejorar el texto legal. Si recordáis, el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es decir, el Gobierno, la Administración, subió los importes de las pensiones en el año 2021 en dos porcentajes diferentes. El 0,9% para las pensiones contributivas y el 1,8% para las no contributivas y para las pensiones mínimas, todo ello con el objetivo, según manifestaban por aquel entonces, de garantizar el poder adquisitivo de los beneficiarios de estas prestaciones, es decir, hacen hincapié en la garantía del poder adquisitivo. Esta subida incluye también a los perceptores del ingreso mínimo vital, que se actualiza también, igual que las no contributivas, en el 1,8% y con esta subida las pensiones mínimas y las máximas aparecía a continuación en la nota de prensa que se publicó en aquel momento cuáles eran los importes de las distintas pensiones, la de jubilación con 65 años o más, las de con menos de 65 años, gran invalidez, incapacidad absoluta o total, incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años, viudedad, orfandad y el ingreso mínimo vital. Estas eran las cuantías que se publicaban a primeros de año 2021. Hacer hincapié en la insistencia una vez más de, en teoría, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicaba una nota de prensa hace unos días en donde comunicaba que el indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 5,6% en noviembre de 2021, 2 décimas por encima de la registrada en octubre, que fue del 5,4%. Si continuamos viendo esa nota de prensa, podemos ver que la evolución del IPC de los meses de diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021, que es el cálculo de cuándo se hace la media para la subida de las pensiones según establece la legislación actual, vamos viendo que existía una bajada de precios en el diciembre de 2021 que se situaba entre el menos 0,8 y el menos 0,5% y a partir de febrero iba en ascendente
el 1,3 en marzo, 2,2 en abril, en mayo 2,7 al igual que en junio, luego en julio se situó en el 2,9, en agosto el 3,3 y luego por el problema del precio de la electricidad y de los carburantes, del gas, etcétera, pegó una subida bastante importante a partir de septiembre, que del 3,3 pasó al 4 y del 4 al 5,4 en octubre y al 5,6 en noviembre. Por eso el IPC adelantado, que se publicará posteriormente la confirmación, pero bueno, ya os lo decimos desde aquí, se sitúa en el 2,5. Por eso las pensiones para el año 2022, las pensiones contributivas, van a subir el 2,5% y las no contributivas y las mínimas el gobierno decidió que subieran un poquito más, que subieran el 3%. Como la subida para las pensiones contributivas fue del 0,9% y para las mínimas y no contributivas del 1,8%, de ahí que para enero 2022 se compense esa desviación entre el 2,5% y el importe que en su día estimó el gobierno que debían subir las pensiones. Os aprovechamos para decir que en la descripción del vídeo os dejamos el enlace que os lleva a cómo podéis calcular cada uno de vosotros cuánto vais a recibir en función de lo que hayáis cobrado en el año 2021 de la paguilla, de ese ingreso extra que se recibirá, como ya hemos dicho, en el mes de enero. Y ahora queremos que prestéis mucha atención, que aquí está el argumento de por qué decimos, bajo nuestro punto de vista, por qué eso de que se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones es una falacia, una mentira. Y es, si han subido o van a subir para 2022 las pensiones no contributivas y las mínimas un 3% y las contributivas un 2,5%, si como vemos en la evolución del IPC de los meses del año 2021, que en octubre se sitúa en el 5,4% y en noviembre el 5,6%, si por ejemplo la previsión de diciembre sea ese 5,6% y vamos a poner un caso hipotético de que siguiera en esta dinámica, ya no decimos que suba ni que baje. Si la dinámica del IPC durante los meses del año 2022 es del 5%, vamos a poner hasta incluso que baja al 5%. Si nos han subido el 2,5% y resulta que la carestía de la vida, que los alimentos, el transporte, la electricidad, tiene una media de subida del 5,6%, resulta que no solamente no se garantiza el poder adquisitivo, sino que es inferior a la mitad del poder adquisitivo. Si resulta que es un 5% de media, como estamos suponiendo, y nos han subido el 2,5%, estamos perdiendo el doble del poder adquisitivo que nos tendrían que aumentar. Por eso desde Gestiones Fáciles pensamos que no debería ser la media del año, de los 12 meses anteriores, de diciembre en este caso 2020 a noviembre 2021, sino que debería ser el IPC que corresponda a diciembre del año anterior, y ese tanto por ciento que se calcule el último mes del año anterior a aquel en que se vaya a aplicar, creemos que sería lo justo para decir que efectivamente el intento de subida del IPC se iba a ver garantizado para los pensionistas, porque ese era el que en ese momento preciso es el que aparece en todas las estadísticas y por tanto se lleva a la realidad del momento real a aquel en que se vaya a aplicar como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo año. Así sí se garantizaría el poder adquisitivo de los pensionistas. De esa manera sí sería real, no la media de un año anterior, porque puede ocurrir, como ha ocurrido este año, que por ejemplo de abril, que era un 2,2%, a noviembre, que es un 5,6%, se pegara una subida impresionante.
Por todo esto que os acabamos de explicar es por lo que pensamos que el garantizar el poder adquisitivo de las pensiones para el año 2022 es un engaño, pero no deja de ser nuestra opinión. Nos gustaría saber qué opináis vosotros, si estáis con nosotros o por el contrario tenéis otra idea, y así lo plasmáis por favor en los comentarios. ¿Qué opinión tenéis? Pues bien, si creéis que este vídeo ha sido interesante, que ha sido útil, nos gustaría que aquellos que todavía no estéis suscritos al canal lo hagáis porque es totalmente gratuito y que pinchéis a la campanita para estar informados de cuando publicamos un nuevo vídeo. Si os ha gustado, también os pedimos que le deis un fuerte like y que lo compartáis en vuestras redes sociales favoritas. Y ya decimos en los comentarios vuestra opinión. Sin más, nos despedimos, os agradecemos la atención dispensada, hasta el siguiente vídeo.